Bueno, hay mucha preocupación, Roberto, de la suerte que pueden estar corriendo unos cuantos centenares de cubanos que se adentraron en el Darién y además otros que están tratando de llegar por agua también a otros puntos para ver si pueden cortar un poco de la selva, ¿no? Realmente hay mucha confusión también. Las declaraciones... Perdón que te interrumpa, Ramón. Me decía ayer Camilo que los que han entrado en la selva no han entrado directamente desde Turbo, que es imposible llegar a Panamá desde Turbo por la selva, sino que se han montado en estas patanas, en estas balsas con motor, como pudieras llamarle, y que de ahí se han adentrado más al norte en territorio colombiano para que el paso de Colombia a Panamá, muy peligroso de todas maneras, donde han perdido la vida miles de personas, se haga. Estas son algunos de los transportes marítimos que están utilizando los cubanos. Son patanas o son palanganas, Camilo le llama palangana, el colombiano le llama palangana, donde los cubanos van hasta allá. Continúa, por favor. El peligro que estas palanganas o patanas son sobrecargadas por los dueños de estos botes y desgraciadamente eso también expone la vida de las personas, ¿no? O sea, yo creo que se adelantó la situación, no hubo una voluntad política por parte del presidente Santos para gestionar valga la redundancia, una gestión más colegiada de los mandatarios del continente, incluyendo a los Estados Unidos, para tratar de buscar una solución por lo menos a la crisis inmediata y después forjar algún tipo de proyecto mediato. Porque realmente yo no veo una salida fácil a esta situación mientras las cosas no cambien dentro de Cuba. El éxodo va a seguir, desgraciadamente. Okay. Me dice Camilo por interno que el viaje de ahí, de Turbo, en estas palanganas o patanas, esa Sapsurro, es así Camilo, ¿no? Sapsurro, que de ahí el paso a Panamá es mucho más cercano. Decía Gonzalo que Estados Unidos tiene que ser parte de la solución. Muchos ven a Estados Unidos como parte del problema por su política migratoria excepcional con los cubanos. Mira, Roberto, la política norteamericana es que los cubanos, los salvadoreños y los hondureños no tomen este camino a través del Istmo, a través de México, hacia Estados Unidos. Es, como dijo Ramón, es sumamente peligroso por muchísimas razones. Hay un procedimiento que existe, no es ideal, pero que existe para que la gente inmigre a este país. Yo no creo, Roberto, que estamos al frente de una crisis migratoria que va a tener consecuencias para la política doméstica o la elección en este país. No creo que hay los suficientes cubanos en este momento en Colombia para crear esa crisis. Yo creo que... Hablan de 50.000. Yo no creo que... Entre cubanos, pero eso fue lo que dijo el presidente Santos de Colombia. El presidente Santos de Colombia dijo, aquí hay alrededor de 50.000 personas, no solamente cubanos, sino asiáticos, africanos. Eso sí. Que si yo permito de que eso suceda, esto se me convierte en una marea de gente por ahí para allá. Eso sí. Y bueno, yo iba al segundo tema, que tú mencionas Estados Unidos. Yo sé que el Estados Unidos está participando, hablando con Colombia y los otros gobiernos de Centroamérica para evitar un desastre, una ola de migrantes que podría causar problemas de estabilidad para Centroamérica. No creo que vayamos a llegar a eso, Roberto. No estamos en esa situación todavía. De todos modos, yo creo, y las indicaciones son, que los gobiernos están conversando y trabajando para evitar la crisis que vimos, por ejemplo, con Costa Rica hace unos meses atrás. Fíjate lo que ha sucedido, porque aquí hay dos cosas que han sucedido que quiero analizarlas después entre los cuatro. Y ahora te voy a pedir tu opinión legal. Nicaragua dijo hace solamente 48 horas en que el documento se había escrito hace como 4 o 5, pero lo conocimos hace 48 horas a través de la Nación de Costa Rica, que fue la primera que lo dio a conocer. Que ellos van nuevamente a abrir sus fronteras para el tránsito de personas, bienes y servicios. Bien, ahí está la carta. Y esto muchas personas lo han entendido como la posibilidad de que los cubanos vuelvan a pasar de Costa Rica a Nicaragua. Pero no solamente eso, tenemos este audio del presidente de Panamá que es tremendamente revelador, porque también la lectura que se le puede dar es que él va a aceptar a los cubanos que salgan de Colombia en territorio panameño y le va a pasar la presión a Costa Rica. Vamos a escuchar, ¿lo tenemos listo, Camilo? Vamos a escuchar. Nosotros, Panamá, no va a permitir que nadie que ya ha cruzado hacia nuestro país muera en nuestra tierra. Este es un país de gente buena, gente sana, y nosotros mantenemos en este momento una operación que se llama flujo controlado, que se mantiene el cierre de la frontera a migrantes irregulares, pero aquellos que estén usando estos puntos para cruzar y ya ingresen a nuestro territorio, se les va a dar la asistencia humanitaria para que sigan su ruta. Nosotros como país
Yo le pido al pueblo panameño su comprensión, le agradezco su comprensión, pero le pido su respaldo en esta decisión. Nosotros no podemos permitir que en nuestro país muera nadie, porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Y yo como presidente podré recibir todas las críticas, pero no voy a permitir que ni un ser humano, ni un hijo de Dios muera en nuestras tierras. Eso es lo que acaba de decir el presidente de Panamá. Se puede entender como que los cubanos, estos 2.000 o 3.000, no se sabe, que quieren utilizar a Colombia como vía de tránsito para llegar a Panamá, los van a dejar entrar en Panamá, de ahí le van a dar y la presión se la pasan a Costa Rica. Esto yo creo que volvemos a donde estábamos hace unos meses atrás. Sin lugar a duda, creo que mientras que lleguen a Panamá, de lo que acaba de decir, Panamá, como dices, va a poner la presión a Costa Rica y que sigan caminando y sigan llegando aquí. Mientras que se presenten esos cubanos a la frontera de México con los Estados Unidos, la política siempre ha sido dejar que ellos ingresen, le dan ese parol y después con ese parol al año y un día pueden solicitar su residencia. Ahora bien, el cubano que quizás, y no va a ser el caso de ellos, que pudiera tener un estatus en México, tienen que tener mucho cuidado. Yo he tenido casos de cubanos que han tenido la FM2 o la FM3 en México y cuando se han presentado a la frontera han dicho, no, ustedes no tienen el derecho de ingresar, pidan asilo político, y hemos tenido que celebrar casos de asilo político en el puente internacional entre Laredo y Nuevo Laredo. No se da eso con mucha frecuencia, pero puede pasar y esos cubanos tienen que tener cuidado. Si tienen un estatus legal de alguna forma que lo obtengan en uno de esos países, este país puede negarles la entrada y decirles no, ustedes quieren, soliciten asilo y esperen en tal país. Pero creo que sí, que están haciendo, y básicamente Panamá está haciendo el puente en estos momentos para que ellos puedan ingresar a este país de alguna forma u otra. Héctor, ¿se debe revisar todo esto? Mira, yo lo primero que estoy mirando aquí, que me parece que esto es una de estas maniobras políticas que nos tiene acostumbrado el gobierno cubano, porque esta actitud de Nicaragua hoy, si no me equivoco, yo leí algunas partes del documento, inclusive Nicaragua dice que no solo cubanos, habla de otros tipos de inmigrantes que ellos lo aceptarían pasar por ahí. Es decir, que para mí, después de que, acuérdense bien todas las reuniones que hubo por los países centroamericanos el año cuando el conflicto en Costa Rica, y todos fueron situaciones muy difíciles que se lograron haciendo posible de que todos los que estaban en Costa Rica salieran. Para sacar a los cubanos no es tanto problema, y coincido contigo, el problema no es, porque son, según tengo entendido, en Colombia lo que había eran en ese lugar alrededor de entre 1.300 y 1.600 personas, y que en estos momentos nada más quedan 300. Los 1.300 ya están caminando en dirección a Panamá. Aquí el problema es el siguiente. En Ecuador todavía quedan muchos cubanos, y en esa zona hay una cantidad de inmigrantes, y en esa zona hay inmigrantes inclusive de África y de cuanto lugar se les ocurra ir. Si esto es una intención de descontrolar y crear una situación en toda América Central y al gobierno de Estados Unidos en un año electoral, bueno, yo no dudaría nada, porque las cosas que estoy viendo lo que van encaminado a crear un conflicto, no a arreglar un conflicto. Porque al fin y al cabo, ¿cómo sucede el problema? El problema sucede porque Ecuador no estaba pidiéndole visa ni ningún tipo de situación a los cubanos para que llegaran a Ecuador. Todos sabían lo que estaba pasando y todos sabían que eran miles de cubanos que por donde quiera que puedan tener la menor o la mayor mínima oportunidad de salir de Cuba, van a seguir saliendo de Cuba. Y eso no se va a resolver porque en Cuba hay un problema de tipo político, económico y social. Ahora bien, esto ya se veía venir. Los señores de Ecuador, el presidente de Ecuador sabía lo que estaba haciendo. Y Nicaragua sabe lo que está haciendo en estos momentos. Lo que están creando es una crisis, y para mí una crisis con mucha mala intención en un año electoral en Estados Unidos. Vamos a dejar que tú contestes cuando regreses, pero para no interrumpirte vamos a pasar a publicidad. Vamos a pasar a publicidad y vamos a continuar, y por supuesto le damos la palabra también a Ramón cuando regrese. Regresamos.